Lo sé muy bien, Jehová me sostiene. A tu nombre se postra mi vida, a tu nombre doblo mis rodillas, Jesús. Jesús, tu nombre mi aliento y mi calma, el descanso y reposo de mi alma, eres tú. Oh, Jesús. Sabes que el Señor nos ha dado tantas cosas excelentes y tantas cosas maravillosas. De verdad que nosotros nos afanamos tanto por tantas cosas. Normalmente vivimos afanados. Ese es un síndrome. El síndrome de SAP. S-A-P. Ese me lo acabo de inventar. Síndrome de afán permanente. Y hasta los cristianos a veces sufrimos de eso. Sabiendo que Dios nos ha dado todo. Todo lo mejor nos lo ha dado el Señor. El Señor nos regaló el cielo. El Señor nos regaló vida eterna. El Señor nos dio su Espíritu Santo. Nos regaló posición en el cielo. Nos declaró real sacerdocio. Nos ha dado tantas cosas buenas, ¿verdad? Y también nos regaló su palabra. Nos regaló a su Hijo. Nos regaló su Espíritu Santo y Él mismo como Padre se da. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son una sola cosa. Una sola. Dios y su palabra. Y también nos regala su palabra. Hoy vamos a centrarnos en esto. En la honra que tenemos que darle a la palabra del Señor. Lo mejor ya es tuyo, se titula la predicación del día de hoy. Lo mejor ya es tuyo. Y el versículo con que arrancamos el pasaje está en Lucas 10, del versículo 38 al 42. Creo que allá está, ahorita va a salir, está la versión de la Reina Valera 1960. Yo le tengo aquí la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Podemos entender por este pasaje que las dos hermanas, Marta y María, eran seguidoras del Señor, creían en el Señor. Obviamente que seguramente creían lo que la mayor parte de los seguidores del Señor creían de él, ¿cierto? Que era un profeta. Algunos sabían que él era el Hijo de Dios, pero todavía no tenían puesta su fe en él para salvación. Él no había muerto ni había resucitado, pero eran seguidores del Señor. Y seguramente el Señor, cuando hacía sus campañas evangelísticas, pasaba por esta aldea y se quedaba allí donde ellos. Y Marta y María estaban acostumbradas a servirle al Señor, a atenderlo. Pero mientras María estaba bien enfocada en lo que debía hacer, Marta estaba totalmente desenfocada. Le repito, Marta tenía síndrome
de afán permanente. Tenía SAP. Normalmente yo a veces me da el síndrome de afán, SA nada más, porque no es permanente. Hay personas que viven aceleradas y otras personas que tenemos el voltaje más bajo y andamos más calmados, ¿verdad? Un ejemplo de eso son mi esposa y yo. Ella es totalmente acelerada y yo siempre voy lento, pero seguro. Pero uno de los peores enemigos de nuestra paz son los afanes de la vida. El SAP o síndrome de afán permanente significa no paz. El que vive afanado no está en paz. Y precisamente por andar afanado se pierde una de las cosas que ya Dios nos ha dado. Comencé la introducción diciendo que Dios nos ha dado muchas cosas y una de las cosas que me faltó enumerar fue la paz. El Señor dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, ya Él nos la entregó, ya está entregada, la tenemos. A no ser que pensemos que el Señor era un mentiroso y que nos quiso vender algo, ¿verdad? Nos quiso de pronto motivar en nuestra vida emocional y te voy a dar la paz. No. El Señor Jesús dijo, mi paz te la dejo a cada uno de ustedes. Me la dejo a mí, me la dejo a ustedes. Y que por nada deberíamos estar afanosos. Y es más, el apóstol Pablo, más adelante en Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Precisamente, esta es una afirmación de la teología paulina, de la teología del apóstol Pablo sobre la doctrina del Señor. No debemos estar afanosos por nada, porque ya la paz nos la entregó el Señor. Y es más, lo que dice el Señor, vas a estar afanoso, algo te afana, consúltamelo. Dime, ¿qué es lo que te afana? Pídemelo. Ruégame, suplícame, ora por eso que te afana y dame las gracias. Desafortunadamente, ese es otro síndrome que tenemos los cristianos, que nos olvidamos permanentemente de dar gracias. Cuando estamos en nuestros afanes, sí pedimos y pedimos y pedimos, pero cuando el Señor contesta, normalmente nos olvidamos de que Él ya nos solucionó un problema. Un síndrome olvidadizo y está plasmado en la Escritura cuando el Señor le devolvió la vista a 10 ciegos y solamente uno volvió a darle las gracias. Eso es un índice de que el 10% de los bendecidos del Señor se olvida de dar las gracias cuando el Señor responde a su petición. ¿Ok? Entonces, el afán y la ansiedad, como lo manifestó más adelante la traducción de la Septuaginta, el afán y la ansiedad son enemigos de la paz del Señor en nuestras vidas y son enemigos de cumplir los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Porque por estar enfocados o por no dar la prioridad de vida a lo que es de Dios, se la damos a otras cosas y perdemos de vista el enfoque primario que es Dios y su palabra. Y vamos a leer, le voy a repetir porque yo sé que todos nos lo sabemos hasta de memoria, Mateo 6, 25 al 34, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo son 35 centímetros más o menos. Eso es bastante. Porque yo conozco mujeres que usan zapatos altísimos, hasta de 20 centímetros. Pero un zapato de 35 centímetros de tacón, no lo conozco. Ni creo que lo haya. Porque se van a caer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Despreocúpate. Hay cosas que tú estás tratando de lograr que no puedes lograr. Físicamente no las puedes lograr. Déjamelo a mí, porque para mí, si no hay nada imposible. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y qué? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, que el Señor, cuando nos ve afanados, lo único que está viendo es una persona sin fe. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que dice esta palabra. Cada vez que el Señor nos ve en esos afanes con que acostumbramos a estar, el Señor nos está diciendo, pobrecito mío, no se acuerda que yo le di la paz. Ya yo se la entregué. Y nos ve como hombres, mujeres de poca fe. No te afanes por el vestido. Hay una fotografía que tenemos todos los hombres aquí, delante del closet. No tengo ropa que ponerme. No tengo zapatos que ponerme. Y hay 20 pares allí. Y hay 20 vestidos. Pero no tengo. Y se ponen afanosas. Se ponen afanosas porque no tienen. No es falta de vestido, no es falta de tela, es falta de fe. Ah, seguro que sí. Y cuando los hombres y las mujeres también vemos a alguna señora, señorita por ahí con minifalda, no es falta de tela, es falta de fe. ¿Será verdad? No es falta de tela, no es falta de zapatos, es falta de fe. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué te afanas tanto? Si ya yo te lo he dado todo. Si hasta los pájaros que no hacen nada yo los alimento. Los lirios del campo, ni Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como se vistieron los lirios del campo. Despreocúpate, ya tú eres mi hijo. Si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno sobre todas las cosas, dice la Escritura, nos dará el Espíritu Santo? Y otra versión dice, y todas las cosas. Lo que hay que hacer es pedirle al Señor anticipando las gracias. No solamente pedir y pedir y pedir. Y cuando el Señor responda, entonces olvidar. Hay que pedirle al Señor, pero anticipando las gracias. Es la forma como el Señor se manifiesta. Eso está escrito. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, y ya Él lo sabe. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la angustia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, no te afanes, busca el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios, ¿cuál es? Ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado. La justicia de Dios está en Jesucristo. Todos los que estamos aquí, una vez hicimos una decisión por Jesucristo, por esa razón tenemos la justicia de Dios en nuestras vidas. O sea, tenemos automáticamente el derecho de que todas las bendiciones y todas las promesas del Señor caigan sobre nosotros. Pero todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. O sea, tenemos que hacer algo para que las promesas de Dios se manifiesten. Gracias al Señor, que toda promesa de Dios está condicionada a algo.
Hay que obedecer ese algo para que la promesa se manifieste. Entonces no hay que tener afán, hay que obedecer al Señor. Afán tenía yo esta mañana. Salimos de temprano de la casa y llegamos de vuelta al apartamento más o menos como de 1:30 para 2 de la tarde. Y la idea era estar aquí a las 2:30 de la tarde. Y todos estábamos afanados. Llegamos corriendo a bañarnos, a buscar ropa, a cocinar, a preparar las cosas para venirnos para acá, preparar algún alimento, etcétera. Todo corriendo. Cuando yo salí de la casa, tenía afán, pero el mío, recuerden, casi nunca yo tengo el SAP. Yo tengo nada más el SAP. Es un afán que me da. Pregúntale a mi esposa. Salí y me paré en seco. Abrí la puerta, saqué los pies y vi, no, están iguales. Porque tenía el convencimiento que en el afán había cogido un zapato de cada color. Estaba convencido de que así había sido. Pero me di cuenta, están iguales. Gracias, Señor, porque ese fuiste tú. Porque en la oscuridad y en el afán no vi. Salí así. Eso se llama afán. Afán. Y yo practico esto que les estoy enseñando. Yo se los enseño porque yo lo practico. Lo practico cada vez que voy manejando. Yo se los he explicado una cantidad de veces. Cuando estamos en un trancón, se nos olvida hasta que somos cristianos. Decimos malas palabras. Rompemos todas las reglas. Queremos hacer maravillas. Cuando yo estoy así y voy afanado, yo le digo al Señor, Señor, el tiempo es una invención tuya para nosotros los hombres. Porque el tiempo lo inventó el Señor para nosotros. Porque en la eternidad no hay tiempos. No hay tiempos. Eso lo inventó Él. O sea, que tú eres el dueño del tiempo. Así que, Señor, yo tengo afán. Tengo una cita a las 10 de la mañana. Son las 10 menos 5 y me faltan por lo menos 15 o 20 minutos para llegar. Tú eres el dueño del tiempo. Encárgate porque ya yo no puedo más. Y eso me da un relajo, un relax. Me tranquilo. Pero al ratico hago así y miro el reloj. Y otra vez me comienza el aceleramiento, ¿verdad? El SA. Síndrome de afán. Señor, tú eres el dueño del tiempo, Señor. Yo sé que tú algo harás. No sé si vas a atrasar el tiempo, porque lo puedes hacer, pero tú algo harás. Y normalmente no quedó mal. Normalmente la persona que me está esperando también llega tarde, o lo encuentro de buen grado, de buenas maneras, no está molesto, porque el Señor se encarga de esas cosas. Hay que entregarle todos nuestros afanes al Señor. Eso es lo que Él nos dice. Por nada estéis afanosos. Que no nos pase como Marta y como María. Por eso yo te recomiendo que debes identificar en tu vida qué es lo que te afana. ¿Qué es lo que te afana? Porque a todos nos da. El SA o el SAP. A todos nos da. ¿Y sabes por qué debes identificarlo? Porque debes corregirlo. Hay un libro, y recomiendo para los que sufren de SAP. Se llama Controla lo que te controla. Búsquenlo. Búsquenlo. Porque cuando algo nos controla, entonces nos da SAP. Síndrome de afán permanente. ¿Por qué? Porque no podemos controlar. Entonces eso que nos controla nos produce afán. Entonces si tú identificas que eso te controla, tú tienes que comenzar a trabajar sobre eso que te controla para tú controlarlo a él. Y te digo que debes trabajar en identificar qué es eso que te controla, qué es eso que te produce afán. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta, poco a poco comenzarás a arruinar los planes que Dios tiene para ti. El que está afanado permanentemente arruina los planes de Dios, porque tú no ves
la obra de Dios en tu vida. Tú solamente ves el afán y la obra del afán en tu vida. No puedes ver lo que Dios quiere mostrarte, lo que Dios quiere enseñarte. Entonces es necesario dedicarse a saber qué es lo que nos afana y trabajar en eso, porque poco a poco, te los digo, y esto es obra, ya ustedes saben, de nuestra carne primero y después Satanás se alía con nuestra carne para trabajar en lo mismo y cada vez, sin darnos cuenta, nos vamos alejando de los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en lo principal. Muchas veces justificamos nuestros errores por los afanes de la vida. ¿Cuánto nos pasa eso, verdad? Ah, no, pero es que como que tengo tantas cosas en la cabeza. Por eso fue que no hice esto, por eso fue que me equivoqué, por eso, porque tengo muchas cosas. Yo tengo tantas cosas al mismo tiempo que hacer. Pendiente de los niños, pendiente de aquello, pendiente de esto, y eso es justificación. Ahora, no es malo preocuparse por cumplir con nuestras responsabilidades. Pero muchas veces nos desenfocamos en qué es lo más importante. No tenemos claridad sobre nuestras prioridades. O la prioridad asignada no es la correcta. Eso fue lo que pasó con Marta y María. Y cuando no asignamos las debidas prioridades, nos perdemos de recibir de Dios la instrucción que Él quiere darnos para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Eso no tiene vuelta de hoja. Eso no tiene análisis. La palabra de Dios es lo más importante porque la palabra de Dios y Dios es lo mismo. Dios y su palabra es lo mismo. Por eso yo no entiendo. Yo no entiendo cuando en las iglesias, porque es un síndrome también, los músicos se salen. La gente de la alabanza se sale cuando llega la prédica. No lo entiendo. Porque la palabra de Dios es lo más importante. Tú no sabes qué mensaje te va a dar Dios en una exposición de la palabra de Dios. Tú no sabes qué va a pasar. Él, Dios, hizo planes de bendición desde la eternidad para cada uno de nosotros. Pero esos planes nos los revela poco a poco. Poco a poco nos los revela. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto? 40 años recibiendo instrucción de Dios para poder hacer el propósito de Dios. El apóstol Pablo, ¿cuánto tiempo pasó? No lo dice, pero se supone que fueron como 12 años. También un tiempo que estuvo extraviado en las escrituras. Hay un tiempo que se calcula que de unos 12 años que el apóstol Pablo estuvo recibiendo instrucción directa de Dios y tú para tener la revelación. Entonces, cada uno de nosotros, Dios tiene un plan, pero no va a coger un día y te va a decir, Cristian, me haga que yo te voy a tirar todo el dato ahora mismo. Así no opera Dios. Poquito a poco. Poco a poco. Todos los días. Por eso es que para Dios lo más importante es que tú escuches su palabra. Porque Él tiene algo que decirte para tu vida. Leo nuevamente el párrafo con que iniciamos. Mientras iban ellos de camino, Él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. María estaba enfocada en lo correcto. Y Marta estaba desenfocada. Miren, yo puedo suponer perfectamente que el Señor
paraba en esa casa junto con toda su comitiva, que por lo menos eran 12. Y Marta y María estaban todo el tiempo cuando él llega, ya llega el Señor, ¿verdad? Y comenzaban a preparar toda la casa, los alimentos, limpiar el cuarto, limpiar los pisos, barrerlos, trapearlos, todo eso. Las dos, no solamente una, pero Marta estaba enfocada en atender al Señor, pero María apenas supo que el Señor iba a comenzar a hablar, paró todos los oficios. Las dos estaban haciendo oficios, pero cuando el Señor se sentó, inmediatamente Marta dijo, va a comenzar a hablar, ahí me pongo a los pies de él. Ahí voy, no me puedo perder ni una sola palabra de lo que el Señor tiene para mí. Y Marta, por estar desenfocada, le importaba poco la palabra del Señor. Le importaba más atender al Señor. Ahora yo te pregunto algo. ¿No es importante lo que Marta estaba haciendo? Sí, es importante, ¿verdad? Los preparativos. Pero ella tenía SAP. Tenía ese síndrome permanente, ¿verdad? Era fan. Todo el tiempo así. No podía enfocarse en lo principal, que era la palabra de Dios. Y las dos eran seguidoras de Cristo. Y las dos querían al Señor. Dice aquí, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Miren ustedes lo lindo del Señor. El Señor siempre enfoca a la gente. Cuando las personas andan con SAP, normalmente son necias. Porque la vida no les su afán no les permite ver, no permite tener un enfoque. Solamente se enfoca en lo que los afana. Y no pueden ver más allá. No pueden ver la necesidad de otra persona. Sino solamente ven su propia necesidad, que es un afán. Y no pueden ver las cosas espirituales. El que tiene SAP se le dificulta la parte espiritual. Porque mira, Señor, de una vez le dijo el Señor, respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y molesta. Molesta. Ustedes saben, las personas que tienen SAP normalmente andan molestas por todo. Si vuela una mosca, se molesta. Si la mosca se paró allí, se molesta. Si no la puede matar, se molesta. Si la mosca vuela, se molesta. Lo que pase, están molestos. Porque están preocupados y afanados permanentemente. Y el Señor le dice, ¿estás preocupada y molesta por tantas cosas? O sea, no era solamente porque ella siguió trabajando, preparando y pelando la papa, la yuca, el arroz, limpiando la casa, limpiando los vidrios, buscando el Kleenex y todas esas cosas. Ni siquiera estaba molesta porque María estaba a los pies del Señor y ella estaba haciendo todas las cosas. Era por muchas cosas. Y eso lo trae de atrás y lo trae dentro. El afán. Mantiene desenfocada a los hijos de Dios. Regalos que el Señor nos da, pero que no los tomamos. Interesante esto. Y el Señor le enfoca de esa manera, ¿verdad? Estás preocupada y molesta por muchas cosas. No es solamente por eso. Son por muchas cosas que tú estás molesta. Y la remata y le dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le sería quitada. O sea, María está haciendo una sola cosa, sentada aquí a mis pies, escuchando lo que yo voy a decir. Y tú estás haciendo 20 cosas. Pero lo que tú estás haciendo no es lo más importante.
Son cosas importantes, pero no es lo más importante. Es lo que yo les decía. Se desenfocan por el SAP. Se desenfocan por ese afán. Estar todo el tiempo. Una prisa, una prisa, una prisa, una prisa. Se desenfocan. María estaba enfocada en lo que iba a salir de la boca del Señor. Porque María sabía que cada vez que Dios habla es una bendición que viene para tu vida. Y tan lindo el Señor. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 30:19, el Señor le pone delante de su pueblo a escoger. Dice así, Deuteronomio 30:19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira, el Señor le puso a Israel maldición y bendición. Escoge. ¿Qué diferencia? Mira tú ahora en el Nuevo Testamento. Marta y María, las dos tenían el mismo ofrecimiento. El mismo ofrecimiento. El Señor no le puso ninguna maldición a escoger, le puso bendiciones. Pero Marta escogió lo menos necesario. Escogió una bendición que no era lo que el Señor estaba esperando que ella escogiera, que era su palabra. Miren, Dios como Padre amante sabe que tú necesitas de Él. Por eso es que sine qua non, esta es una expresión latina, no hay por dónde, no hay escogencia. Sine qua non, lo que Dios te pide a ti es que escuches su palabra. Ese es el mensaje que yo quiero dejarte hoy. Es lo más importante en la vida. Perdón que estoy con una. Es lo más importante. Escucha la palabra de Dios. Por eso repito, yo no entiendo cómo gente sale en el momento de la predicación, no la quiere escuchar. Dios como Padre sabe qué necesitas tú. Y Dios utiliza cualquier medio para bendecirte. Lo más lógico es que use al pastor, que va a exponer la palabra. Porque Dios sabe qué vitamina espiritual tú necesitas. Y te la lanza, te la da. La bendición. Dios no te lanza ninguna maldición para que tú escojas. Bendiciones. Tú me puedes servir. Tú me puedes cantar. Tú me puedes predicar. Me puedes evangelizar. Pero yo quiero que tú escuches mi palabra. Dios sabe qué es lo que necesita. Por eso es tan importante. Condición sine qua non para Dios. Lo que Dios te pide es que lo escuches. Cuando sus hijos, los hijos del Señor, no se alimentan bien de la palabra, pasa igual que un niño desnutrido. Cuando llega cualquier peste, se lo lleva. Así le pasa a los cristianos que no están fundamentados, que no están recibiendo. Llega cualquier peste del mundo y se van por ahí. Se van por ahí. Detrás de inquietudes espirituales que no son las cosas que Dios quiere que tú sepas. Porque no te has alimentado. No has recibido. Tú no has escogido la mejor parte. Qué lindo el Señor que dice, ella escogió la mejor parte y no se le será quitada. O sea, después que tú decidas, estás a los pies del Señor, nadie te va a quitar de allí, ni Satanás mismo. No te va a quitar de allí. Te respalda la palabra del Señor. Cuando tú buscas al Señor, ahí te vas a quedar escuchando, recibiendo, nutriéndote, haciéndote un gigante espiritual para la gloria de Dios. Y mira una cosa que Marta
María sabía que ella tenía que escuchar. El enfocado sabe que hay que escuchar. Porque el que no tiene fe, yo se lo he dicho aquí, son una de mis frases favoritas. No hay peor cristiano que un cristiano sin fe. ¿Por qué? Porque es burla de los demonios, burla del enemigo. Cuando tú tienes fe, nada te será imposible. Amén. Y Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír. Y 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 por el oír. La palabra de Dios. No hay otra manera en que tú puedas crecer espiritualmente si no estás recibiendo palabra de Dios y alimentándote. Porque si no, podrás ir al cielo, pero aquí en la tierra, flacuchento, demacrado, desnutrido espiritual. Vamos a estar. Tú me dirás, ¿cómo quieres estar aquí, pasar los 100 años que vas a vivir aquí en la tierra? Porque en el cielo no vas a tener necesidad de todo esto, ¿verdad? En el cielo todo es perfecto. Pero los 100 años que vas a pasar aquí en la tierra, vas a necesitar de escuchar la palabra de Dios. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. En el cielo no tendremos ninguna clase de problema. Los problemas los tenemos aquí en la tierra, pero el Señor te ha dado la mejor parte. Estar a los pies de Él, recibiendo vitamina espiritual, nutriéndote, para que tengas fe, para que entonces la promesa de Dios se cumpla. El Señor dijo en Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando tú coges la palabra de Dios, lo que dice el Señor es que va a haber prosperidad. Tremendo eso. Pero tienes que tomar esa palabra. Oírla, tomarla. No ser simplemente oidores, hacedores de esa palabra, porque tu fe va a crecer y entonces nada te será imposible. Todas las cosas las podrás hacer. Eso es una bendición de Dios. Entonces, dejemos de ser cristianos con sal. Síndrome de afán permanente. Los afanes vienen, pero recuerda, tú tienes un Dios, dueño de todo. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Dios Todopoderoso quiere que escuches su palabra y que hagas de su palabra tu vitamina, tu alimento permanente. Mira, la Biblia no dice, Dios anda buscando predicadores. Dios anda buscando adoradores. La Biblia no dice, Dios anda buscando cantores. Dios anda buscando adoradores. La Biblia no dice, Dios anda buscando músicos. Dios anda buscando adoradores. La Biblia no dice, Dios anda buscando pastores. Dice, Dios anda buscando adoradores. Y un adorador es el que escucha su palabra. La oye, la atesora en su corazón, la pone por obra y sigue al Señor. Ese es un adorador del Señor. Que Dios. Y te voy a decir algo. Ya con esto voy a hacer. Para el mismo Dios, escúchame lo que te digo.
Para el mismo Dios no es correcto que tú escojas servirle antes que escucharle. Te lo repito. Para el mismo Dios no es correcto que tú escojas servirle antes que escucharle. Ojo, oído. No estoy diciendo que servir sea malo. Lo que estaba haciendo Marta era bueno. Estaba atendiendo al Señor. Pero el Señor le dijo, mira, todo lo que tú estás haciendo, limpiando los vidrios, trapeando, limpiando la casa, pelando los plátanos, las papas, cocinando, etcétera. Te lo agradezco, pero eso no es lo que yo quiero ahora. Ni siquiera para Jesús fue importante o más importante que lo atendieran. Fue más importante. Por eso, amados hermanos, no entiendo cuando alguien cierra sus oídos cuando expone la palabra. No lo entiendo. Cuando es claro, las promesas de Dios, las bendiciones. Vivimos en medio de bendiciones de Dios. Todo el tiempo. Somos bendecidos. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Sí, Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos, totalmente bendecidos. No somos los israelitas del Antiguo Testamento que el Señor nos puso delante de nosotros bendición y maldición. El Señor delante de sus hijos, nosotros, el nuevo Israel de Dios, somos benditos todo el tiempo. Y Él nos pone a escoger qué clase de bendición queremos. Y la mayor bendición que nosotros podemos tener es escuchar su palabra. Atiéndelo. No con esto estoy diciendo que entonces los que sirven en la iglesia están haciendo algo malo. No, todo lo contrario. No es por ahí la cosa. Es bueno y es necesario que se atienda, que los músicos estén, que los del sonido estén, que los servidores estén, que los discipuladores estén, que los evangelistas estén, que los ayudadores, que los financistas estén. Pero todos, además de eso, lo más importante es escuchar la palabra de Dios. En medio de la palabra de Dios es la que te va a producir la fe. Y cuando tú pongas por obra la palabra de Dios, vas a ser un adorador de Él. El Señor te va a buscar y va a comenzar la bendición. Todas las bendiciones, todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. Las promesas están, las bendiciones están. Pero si no hacemos nada de lo que está escrito en la Biblia, no, las promesas no se van a dar. No se van a dar. Pero las promesas ya están. Cuando el Señor dijo una promesa, ya está hecho. Ya está. No es que se va a cumplir, ya está. Yo espero que nuestra vida cambie y realmente demos a Dios y su palabra el lugar de nuestra vida. Y ese lugar es el 1A, el primero. Condición sine qua non, Dios y su palabra. Yo no entiendo cómo tú puedes escoger cualquier cosa antes que escuchar la palabra. No lo entiendo.
va en contra de la palabra de Dios. Aquí se los expliqué. Marta, muy bien lo que haces, pero de las 20 cosas que estás haciendo, ninguna es necesaria. Ninguna. Lo que ella está haciendo es una sola cosa, sentada a mis pies, y eso es lo necesario. Y lo que ella escogió, nadie se lo va a quitar. Satanás, estás out. No tienes arte ni parte. Cuando un hijo de Dios busca la presencia de Dios y a los pies del Señor recibe su paz. Póngase en pie. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Señor, cuán arrepentidos estamos de haber dejado que el hambre por otras cosas sea lo principal en nuestra vida. Hambre por satisfacer nuestras emociones. Hambre por satisfacer nuestros intereses personales. Afán por ver prosperidad material en nuestra vida. Olvidándome que tú eres Dios, el que ha creado todo, el dueño del oro y la plata. Olvidándome que soy tu hijo y como hijo tuyo tengo lo que tú tienes. Y tú nos has prometido escucharnos y responder nuestras oraciones. Perdón, Señor, cuando nos hemos desenfocado, Señor, sin reconocer tu presencia en nuestra vida. Hambre por muchas cosas. Hoy, Señor, me arrepiento. Y prometo, Señor, delante de ti, complacer el hambre que mi espíritu tiene por ti y por tu palabra, Señor.